¿ya? Ahí sí. Ahí para que no se nos pierda esta parte de la clase, ¿ya? Entonces estábamos diciendo que la concepción, ¿cierto?, de este modelo, ¿cierto?, era centrado en el equipo médico con la idea curativa, y separaba la mente del cuerpo, ¿ya? Súper importante, ¿cierto?, este aspecto de que si bien tiene aspectos positivos el modelo biomédico, también estaba quedando al debe de lo que se necesitaba en salud. Los médicos se ocupaban del cuerpo, de lo somático, y los psicólogos o psiquiatras se ocupaban de la mente. Si ustedes se dan cuenta y me escuchan, me van a decir, pero profe, sí, eso todavía pasa. Y claro, les voy a decir sí, pues lamentablemente todavía hay gente que se quedó en el pasado, como dice el dicho, ¿cierto? Con esa concepción, y entonces el médico se dedica solamente a hablar de las cosas de la biología, de los órganos, del cuerpo, y se olvida de la otra parte, y el psicólogo también, en algunas ocasiones, al atender, se olvida que está en el cuerpo y se dedica solamente a cosas de la mente. Esta división arbitraria es desafiada permanentemente por las enfermedades psicosomáticas. Ahí se daban cuenta de que habían enfermedades en esos tiempos que si bien tenían un componente biológico, pero por más que se hacían exámenes y cosas, no lograban encontrar nada. Entonces, como el día de hoy también pasa, ¿cierto? Se dieron cuenta, ¿cierto? Que algo había ahí, que reclamaba la medicina una concepción distinta, que había que integrar algo distinto. Y ahí empieza a aparecer este concepto, ¿cierto?, del ser humano holístico, ¿ya? Pero entendiendo que el concepto biomédico es reduccionista y se preocupa específicamente de lo curativo, del soma, del cuerpo, y separa al ser humano, no es que lo considerara la parte psicológica y social, pero lo tenía separado, muy dividido. Y el médico solamente veía la enfermedad, el tratamiento y hasta luego. Y si había otra cosa, lo refería, ¿ya? No veía más allá, ni tampoco lo integraba dentro de lo que estaba haciendo, ¿ya? El médico era la autoridad en salud, él era la voz, ¿ya? Y el paciente, de ahí el nombre, ¿ya?, era una persona totalmente pasiva. Y yo vuelvo a insistir, yo creo que este concepto de biomédico en algunas partes todavía se mantiene, ¿cierto? Si ustedes analizan. El paciente escuchaba nomás, y simplemente captaba y hacía caso de lo que el médico le decía, no aportaba mayormente, era un tema totalmente pasivo, y su familia se mantenía al margen de este tema, no participaba mayormente en la atención, ni tampoco cuando atendían al paciente, la familia era valorada, era analizada en relación al paciente. Hay un micrófono abierto, por favor, chicos, lo cierran. Por favor, revisen su micrófono, ¿ya? Hay un micrófono abierto por ahí que no permite escuchar bien. El médico, entonces, vuelvo a repetir, es la autoridad, ¿ya? Y se establece una relación vertical. Está como la una, ¿Podría, por favor, revisar su micrófono, chicos? ¿Hay un micrófono abierto? La forma en que el paciente vive no se considera importante, el medio ambiente, esos elementos, ¿cierto?, del contexto. Se supone que no son responsables ni de sus problemas ni de sus soluciones. ¿Se dan cuenta? En el enfoque biomédico, una actuación totalmente pasiva del paciente. Bueno, alrededor de la mitad del siglo XX se empiezan a producir críticas a la medicina, ¿ya? Y la insatisfacción de los usuarios, manifestándose en lo que será llamado como la crisis de la medicina, por la superespecialización, la tecnologización y deshumanización de la práctica de la medicina, ¿ya? Ahí empiezan las críticas, empiezan los cambios. Chicos, por favor, hay un micrófono abierto. Vuelvo a ¿Pueden revisar sus micrófonos, por favor? Yo no puedo mirar porque cuando proyecto no puedo verlo. Por favor. ¿Ya? Debido a esto, entonces, estos aspectos que les estoy contando, que es la crítica, dejan fuera las variables humanas, ¿cierto?, en ese concepto biomédico, y son visualizadas no solo por los pacientes, sino también por los médicos, ¿cierto? Ellos mismos se empiezan a dar cuenta que hay algo que está faltando, ¿cierto?, que realmente está muy especializado, muy tecnologizado, y que la atención médica está muy deshumanizada, ¿ya? Que se centran
inclusive en el órgano más que en la persona, empiezan a hablar de la vesícula, en vez del nombre del paciente, ¿cierto? La vesícula tanto, de la cama tanto, y etcétera, ¿ya? Estas críticas y estas reflexiones hacen desarrollar un nuevo modelo de atención, ¿ya? Ahí vemos entonces la fotito del equipo de salud, donde ya en este nuevo modelo de atención, que es el modelo biopsicosocial, ¿cierto? Que se propone, ¿cierto? En este nuevo concepto de salud, ya el médico deja de ser el protagonista de la historia y el concepto vertical, y el resto de los miembros del equipo de salud ya empiezan también a participar activamente y tienen un protagonismo dentro de la salud del paciente, si bien antes lo tenían, pero no tan protagónico como el médico también antiguamente, ¿ya? Y también todos participan, los TENS también participan, todos participan al interior del equipo, ¿ya? El modelo biopsicosocial entonces sería la nueva propuesta que surge a partir de las críticas al modelo biomédico. ¿Ya? En 1977, Gregory Littman, ¿cierto? Médico psiquiatra estadounidense, propone un paradigma capaz de incluir científicamente el dominio humano en la experiencia de la enfermedad. Entonces ya empezamos a hablar conceptos de la parte humana, de todo lo del sentir, del hacer, de las conductas del medio ambiente, otros elementos distintos que no eran considerados antes en el modelo biomédico, ¿cierto? Donde solamente se preocupaban del órgano y de la enfermedad. Engel comienza a escribir y llega a la conclusión que es necesario comenzar a tener un abordaje distinto del paciente, en donde no se desconozcan los aspectos sociales, los culturales y los psicológicos. Se empiezan a integrar todos estos otros aspectos que antes no se integraban, sino más bien estos se integren a la atención, no solo como una herramienta diagnóstica, sino como terapéutica, o sea, para valorar al paciente y además para tratarlo. De ahí la importancia del resto de los componentes del equipo, de los profesionales del equipo, ¿cierto? En este caso, que también intervienen en este proceso de salud o enfermedad del paciente. ¿Ya? Surge entonces la salud familiar en Chile, como en otros países, ¿cierto? La atención primaria de salud es otorgada por un equipo de salud conformado por profesionales y no profesionales, ¿ya? En la salud familiar. Este equipo de salud es corresponsable. Aquí cambia el rol del paciente. El paciente también pasa a ser responsable de su salud, no como en el enfoque biomédico, junto a sus usuarios, ¿cierto? De mejorar o al menos mantener la salud de estos de la mejor calidad posible. La atención primaria de salud es el terreno de actuación de este equipo de salud, ¿ya? El equipo de salud que hablamos, compuesto por el resto de los integrantes, aparte del médico, aquí ya desaparece esa figura principal del médico con ese concepto verticalista, aquí ya es un concepto más transversal, más simétrico, donde el resto de las personas del equipo de salud también empiezan a participar, además también participa el paciente. Se supone, ¿ya? Porque ustedes me dirán de nuevo, profe, pero yo no he visto eso. Bueno, debiera ser, ¿ah? Quizás por eso de repente no resultan muy bien las cosas en salud. Y bueno, también participa la familia, por supuesto, o sea, participa el paciente, participa la familia y participa el equipo de salud. ¿Se dan cuenta la diferencia con el concepto biomédico? Donde participaba principalmente el médico, donde daba instrucciones, daba órdenes, él disponía, el paciente no decía nada, la familia tampoco, y no se consideraban los restos del equipo en la intervención que va a hacer el médico en la salud, y los conceptos también de la parte social, la parte psicológica, las creencias, las costumbres, todo eso estaba dejado de lado en el otro concepto, ¿ya? A diferencia del concepto ya de salud familiar, un enfoque más amplio y holístico, biopsicosocial, ¿cierto? Y espiritual. Y ahí está ese monito que yo les puse ahí en la diapositiva, donde dice que la salud familiar es un derecho. La persona tiene el derecho de recibir salud con ese enfoque, y además de tener su derecho, la familia se compromete a participar activamente en la construcción de su salud. ¿Ya? Ya no es el personaje pasivo, tiene que participar también. ¿Ya? Y de ahí se desprenden, ¿cierto?, de este nuevo enfoque de modelo de salud familiar, una serie de principios muy interesantes que están a la base del enfoque para poder asegurar de alguna manera que se va a dar el enfoque de salud familiar.
¿cierto? Y así ustedes van a poder ir viendo, ¿cierto? Si se cumple o no se cumple. Por ejemplo, el primer principio, el principio 1, dice el vínculo y el compromiso con los individuos y las familias a cargo. Hay un vínculo, ¿cierto? Del equipo de salud y un compromiso con las personas, con los individuos, ¿cierto? Y con las familias a cargo. O sea, se produce un lazo, ¿ya? De ese equipo con esa familia, con ese paciente, con ese caso índice, ¿ya? Distinto a lo anterior, que iba la persona, lo veía cualquier médico, no había un médico especial para ese sector, para esa familia que ya se conocía, sino que era cualquiera, el que le tocaba, ¿cierto? Dependiendo. Ahora no, es su médico de su sector que conoce a su familia y que ve a toda su familia, ¿ya? Por lo tanto, hay un vínculo y un compromiso. Este sentido de corresponsabilidad, o sea, donde la familia es responsable, el paciente también, del equipo con sus familias a cargo, lo obliga a una atención de calidad, porque ya los conocen profundamente, hay una mejor calidad, costo efectiva, o sea, lo que se gasta versus lo que se obtiene, más personalizada, ¿cierto? Porque ya se conocen, más continua, porque ya los conocen, a los chiquititos, por ejemplo, los conocen desde que estaban en el útero de la mamá, desde que estaba embarazada, después conocen al niño cuando es chiquitito, después más grande, y el médico se conoce a toda la familia desde que nacieron prácticamente, ¿cierto? Esos médicos que se mantienen, que la enfermera también, la matrona también se conoce a la señora con todas las guaguitas que ha tenido, porque siempre ha sido ella de su sector que la ha atendido y conoce a su familia, su problemática. Y entonces conoce a toda la familia, hay un enfoque de la familia, cuando conversa con el paciente, a lo mejor la paciente que la va a ver, pero no solo conoce a la paciente, sino que también conoce a su marido, a su mamá, a sus resto de sus hijos, se fijan, ya conoce el contexto donde está esa familia inserta. Entonces se produce ese enfoque biopsicosocial, donde existe una mirada de promoción de salud y prevención, porque como los conocen, ¿cierto? Saben lo que les está pasando, por lo tanto pueden anticiparse, pueden prevenir, ¿no? Existe esa relación, ese vínculo de compromiso y de cercanía, ¿ya? Ese es el primer principio. El segundo principio de este modelo de salud familiar, ¿cierto? Que sustenta es la continuidad de la atención, ¿ya? Ya sea en el área curativa o de rehabilitación, o en lo preventivo o en lo promocional, la continuidad en la red asistencial permite la derivación del paciente cuando los límites de la competencia profesional del equipo de salud son sobrepasados. O sea, ¿qué asegura este principio de continuidad de la atención? Si la persona que se está atendiendo o la familia en el centro de salud familiar, con el equipo de salud que la está atendiendo, este equipo se ve sobrepasado a los límites de sus competencias profesionales. Estoy hablando aquí de los profesionales de la salud, no de los TENS, ¿ya? Los que atienden los profesionales de ese sector, que ve esa familia, se ven sobrepasados, ¿cierto? Con sus competencias, como con sus recursos, se ven obligados a derivar, ¿cierto? A otro nivel de complejidad que está metido dentro de la red de salud. Hay una continuidad en la red de salud, o sea, este paciente que yo vi lo derivo a nivel secundario o a nivel terciario, porque allá hay especialistas que se manejan mejor en lo que necesita esta familia, este paciente, para permitir, ¿cierto?, que pueda restablecer su salud o rehabilitarse o curarse, etcétera. O a veces hay un ir y venir, o sea, se están chequeando ciertos controles en la atención secundaria, por ejemplo, con algún especialista, y además se ven en el CEFAM. Entonces, ahí está la continuidad, hay una atención continua entre un lado y otro y de apoyo, ¿cierto? Hay una continuidad en la red asistencial, o sea, esta red de salud de nivel primario, secundario y terciario, ¿cierto? Se produce un continuo, la persona va a un nivel, pero vuelve. No es que solamente se ve en el puro hospital y nunca más volvió al consultorio, no. El paciente está en ese FAM, a lo mejor lo verán ciertos controles en el hospital, pero hay otros controles que se ven en ese FAM, y a veces el centro de atención secundaria, el consultorio de especialidades deriva y hospitaliza a este paciente porque encontró alguna patología o una complicación, pero el paciente va moviéndose, se fijan entre un nivel y otro, y eso asegura, ¿cierto?, una continuidad de la atención, y hay una red que lo sostiene al paciente, que lo apoya en distintas complejidades que se van apoyando entre un nivel y otro para lograr la salud y el bienestar del paciente y la familia. ¿Ya? Eso es el tema del principio de continuidad de la atención.
El principio de modelo de salud familiar, ¿cierto? La población y familias a cargo con atención a toda la familia, que ya les decía, no se atiende solamente a una persona de la familia, ¿ya? Sino que hay un enfoque de la familia completa. Esa persona está inserta en un círculo familiar. Y de ahí viene, ¿cierto? Porque todos los profesionales de la salud tenemos que manejar, y los no profesionales, los elementos que sustentan la base de la salud familiar, los elementos de apoyo. Por eso estamos aquí conversando hoy de este tema. Ustedes tienen que salir el día de mañana a su ejercicio profesional, a trabajar. No pueden desconocer, no pueden decir, no, profesora, yo, al lugar, yo nunca en mi vida escuché cosas de la salud familiar, no tengo idea, si usted me habla un genograma, ¿qué es eso? En todas partes esos lenguajes comunes en salud. Lo conversa el médico, lo conversa el asistente social, lo conversa el psicólogo dentro, el PES. Todo el mundo se maneja con esos conceptos básicos que estamos hablando hoy día, que son transversales al equipo, y existe entonces este concepto de equipo que se especializa en la familia y en la persona, donde está sectorizado por áreas geográficas. ¿Ya? Entonces, este enfoque también como cuarto principio, biopsicosocial y atención integral, tiene que ver con un aspecto global de salud, donde los miembros del equipo consideran las dimensiones, no solamente ya biológicas como se veía en ese enfoque biomédico, sino que además consideran las dimensiones biológicas del cuerpo, la dimensión psicológica, las sociales también, y el contexto personal, familiar y social en que está inmerso el paciente. Pero no separado todo esto, sino que se integra para poder analizar y valorar a la familia y al individuo en su concepto de salud holístico, ¿ya? Biopsicosocial, que se habla, ¿ya? Así que muy importante ese principio biopsicosocial, ¿ya? Y el enfoque familiar. Otros principios también del modelo de salud familiar, ¿cierto? Está el enfoque, ¿cierto? Que les decía yo, de familia, ¿cierto? Como una corresponsabilidad entre la familia y las personas que le prestan atención, y el enfoque promocional y preventivo de los miembros y de la familia a cargo. Este modelo de salud familiar se centra principalmente en un enfoque, el sexto principio, promocional y preventivo, para prevenir, para anticiparse, hitos anticipatorios. Por eso nosotros hablamos tanto en la clase de salud familiar, los ciclos vitales individuales y ciclos vitales familiares. O sea, ¿qué se espera que una persona de manera individual deba estar haciendo en las distintas etapas de su vida, desde que nace hasta que muere, ¿cierto? Para prevenir y anticiparse a las posibles problemáticas que puedan tener producto de la etapa de vida, y qué se espera también que les pueda suceder también como ciclos vitales familiares, ¿ya? En las distintas etapas que vive una familia, ¿ya? Y también hacer ahí un enfoque preventivo con respecto a todos los elementos que conllevan a esa familia, los aspectos psicológicos que esté viviendo esa familia, los aspectos biológicos, ¿cierto? Cuando nacen los hijos, ¿cierto? ¿Qué pasa en esa etapa de crianza? ¿Qué pasa en esa etapa también? ¿Qué pasa en lo social en esa familia? Las vinculaciones, salen al colegio, empiezan a estudiar, forman familias, ¿cierto? Todos esos elementos son elementos de apoyo para entender, ¿cierto?, el concepto de salud familiar y lo promocional y lo preventivo. Por eso es importante que ustedes lo manejen. Hay distintas clasificaciones de ciclos vitales familiares y individuales, ¿cierto?, que yo les comenté en la clase. Pero en el fondo, de alguna manera tienen que, no importa que no se manejen en todas, pero que tienen que entender que sí hay clasificaciones que de acuerdo a eso ustedes tienen que, se parecen mucho una con las otras, generalmente cambian los nombres nomás, pero es lo mismo en el fondo, donde dicen y cuenta, ¿cierto?, una parte que desde que se forma la pareja, hasta que finalmente terminamos con la última etapa del ciclo vital familiar, cuando ya se muere el último integrante de la familia, ¿cierto? Y esa pareja ya como que termina, primero se produce ¿cierto? Una etapa en que muere uno de los dos y finalmente ya mueren los dos. Pero pasan por todas estas etapas con distintos nombres que ustedes podrán conocer, que yo les entregué en la clase, o que incluso ustedes pueden encontrar otros nombres en otros textos, porque varios autores les fueron poniendo distintos nombres, pero en el fondo, chiquillos, son subdivisiones de lo mismo, ¿ya? Desde que se forma una pareja, desde que se conocen, desde que se comprometen, entendiendo que el compromiso puede llamarse matrimonio, unión estable, ¿cierto? Porque hoy día ustedes saben, existen varias denominaciones a cuando una pareja ya está junta en forma ya más estable, ¿ya?
no solamente dejarlo circunscrito a la palabra matrimonio, ¿cierto? Aunque también podríamos reconocer que si aparece por ahí podríamos decir que sí, que un matrimonio es una unión estable, ¿cierto? Pero también hay uniones consensuales que también son estables, ¿cierto? Entonces, en el fondo, cuando hay una estabilidad en la pareja y empieza a formarse, ¿cierto? Y empiezan todas estas etapas donde empiezan a tener hijos, ¿cierto? Donde los hijos crecen, donde van al colegio, donde van a la universidad, donde esos hijos empiezan a formar también sus relaciones de pareja, donde después empiezan a pensar en tener sus propias familias, donde se va el primer hijo hasta que se va el último y la pareja ya empieza a quedar solita, finalmente uno de ellos muere, ¿cierto? Y después empieza toda la problemática en la familia que se hace con el papá o la mamá que quedó vivo, hasta que uno de ellos ya también muere el otro miembro de la pareja, ¿ya? Esos son enfoques, ¿cierto? De los niveles, ¿ya? Otra cosa importante, la atención es integrada, ¿cierto? Cada uno de los miembros del equipo de salud incluye el fomento, se incluye, ¿cierto? En esta atención de modelo de salud familiar, el fomento, la prevención, la curación, la rehabilitación, pero todo siempre con un enfoque que acabamos de decir, biopsicosocial, pero con el énfasis, si bien no es que no se vaya a hacer curaciones a las familias, por ejemplo, si ustedes van a terreno y hay que hacer curaciones a las personas de la familia, o rehabilitación, tiene que ir el kinesiólogo, no es que no se vaya a hacer en el modelo de atención de salud primaria, modelo de salud familiar, pero el énfasis es lo preventivo y lo promocional, siempre apuntando a prevenir y a promover la salud, ¿ya? No es que no se haga lo otro, que no se vayan a confundir, ¿ya? Eh, bueno, otros principios también, ¿cierto? El trabajo en equipo, que ya les estaba comentando toda la mañana, en qué consiste, ¿cierto? Donde cada miembro del equipo aporta su parte, ¿cierto? En torno a la familia y a cargo de las familias que tienen a cargo, ¿no es cierto? Con la especificidad de cada uno de ellos, de cada uno del miembro del equipo en su área que trabaja, ¿cierto? El kinesiólogo, la asistente social, ¿cierto? Etcétera, etcétera, la matrona, la enfermera, el médico, etcétera. Cada uno desde su especificidad, ¿ya? Y el trabajo con la comunidad también es un principio, el noveno principio. El equipo de salud familiar trabaja con los representantes de la comunidad, ya sea formales e informales, ¿ya? Por eso también en esta cátedra se les pasa los tipos de comunidades, las características de las comunidades, se les habla de liderazgo también para que entiendan cómo debe funcionar un líder comunitario, también se conversa de las organizaciones no comunitarias, ¿cierto? Porque también es un principio que sustenta la base de salud familiar, entendiendo que, vuelvo a repetir, el concepto de salud familiar es holístico, es más que un tema de salud física, ¿ya? Tiene que ver con un bien superior, donde la salud es más que un tema de sentirse sano del cuerpo, ya tiene que ver con niveles de satisfacciones, incluso de autorrealización, sentirse inserto en una comunidad contento, donde puede cumplir funciones de familia, etc. ¿Ya? El décimo principio, ¿cierto? Se dice también que se trabaja con distintos sectores. Por eso también hemos hablado en nuestras clases que ustedes escucharon hace unos días, de que existe el sector salud, sector educación, están las políticas gubernamentales, participan las municipalidades para poder lograr este bienestar en salud de la persona, ¿cierto? Tienen que participar, nosotros no trabajamos solos en salud, trabajamos con municipalidades, están las políticas de salud también, ¿cierto? Todo el tema de los beneficios económicos, la parte económica, la vivienda, los temas sociales, la pobreza, un montón de elementos que sabemos nosotros que si no trabajamos en conjunto con esos otros aspectos de otros sectores, no se consigue el concepto de bienestar en la persona y en la familia, ¿ya? La excelencia clínica, ¿cierto? Hay investigaciones también que sustentan, ¿cierto? Expertos que participan para poder apoyar todo lo que es el bienestar de la persona, ¿ya? Aquí ustedes se han dado cuenta en el tema de la pandemia, cómo han participado todos los estamentos, pues ahí ustedes han visto también los estamentos de científicos del país y salen y hablan de la vacuna y le aclaran a las personas, investigan para poder crear una vacuna o para mejores niveles y condiciones de salud también, hacer investigaciones y aparecen los psicólogos que en situaciones de pandemia las personas están afectadas por el encierro y cómo ese encierro les afecta y la pobreza también, ¿cierto? Salen los sociólogos y hablan la importancia de cómo mantener niveles de condiciones de vida adecuadas, ¿cierto? Que son las que
en algún minuto nosotros, ¿cierto?, hemos revisado, ¿cierto? Ustedes han visto en el semestre pasado, en la introducción, les hablaron de los determinantes de la salud, súper importante tener presentes esos elementos, ¿ya? La atención costo efectiva, como los recursos tanto públicos como privados son siempre limitados. No existen recursos para todas las personas, para todas las familias. Por lo tanto, el equipo de salud familiar tiene la responsabilidad de gestionar adecuadamente los recursos de salud, ¿ya? Para que pueda darse una buena atención. Ya, voy a llegar hasta aquí porque vamos a hacer un pequeño receso, ¿ya? Para que puedan descansar unos minutitos y poder tomarse una agüita caliente, no sé. No sé si hay alguna consulta antes de hacer el receso de lo que he estado conversando a través del PPT. ¿Mm? ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿Me pueden contestar, chicos, a través del chat, por favor, si hay alguna duda? Sí, profe, todo claro. Chiquilla. Perfecto. Bueno, ¿no hay consulta entonces? Vamos a seguir entonces en 10 minutitos más, vamos a hacer un pequeño receso y nos juntamos en 10 minutitos más si les parece, ¿ya? Son las 9:30. En la primera parte hicimos una pequeña síntesis recién, ¿cierto? Después del receso y ahora vamos a continuar. Ahora sí vamos a compartir pantalla y vamos a seguir grabando Valentina que está preguntando. ¿Ya? Para que esté tranquila, Valentina. Ya. Entonces estábamos hablando hace poquito, ¿cierto?, de un concepto importante dentro del tema de salud familiar, es el concepto de la teoría sistémica, ¿ya? Donde también un gran eslogan que ustedes han aprendido, ¿cierto? Y todas las personas de la salud hemos aprendido, ¿cierto? De que existe la teoría sistémica y el todo es más que la suma de las partes. O sea, si yo tengo un equipo de salud que está compuesto por un médico, por una matrona, por una enfermera, por un kinesiólogo, por un asistente social, etcétera, etcétera, un nutricionista, ¿cierto? Ese todo, ese equipo de salud que estamos hablando en este minuto, incluso si le queremos incorporar también a los líderes comunitarios, a las familias, etcétera, ¿cierto? Estamos hablando del enfoque holístico que incluye todas las áreas, ¿cierto? Ese todo, como todo, es mucho más que si yo sumo cada uno de esas personas, de esos profesionales o no profesionales dentro del equipo. No es directamente proporcional. No es que haya cinco personas profesionales o no profesionales más abarcando esa familia. Es un tipo de atención que resulta, ¿cierto?, superior a la suma de cada una de esas partes, ¿ya? Y ahí hablamos del concepto de teoría sistémica, que hay un sistema que se interrelaciona, hay un sistema que produce una sinergia es que una parte retroalimenta a la otra y a su vez esa otra retroalimenta a otra y como que va creciendo y se va produciendo al final un todo, que es algo mucho mayor, ¿ya? Y el concepto de circularidad, ¿cierto? Ningún hecho o comportamiento aislado ocasiona otro, sino que cada uno está vinculado en forma circular a muchos otros hechos y comportamientos. No es que haya una cosa que sea causa de otra, ese concepto lineal de circularidad, ¿ya? Sino que se habla de acción recíproca también, o sea, los eventos tienen que ver con más de una situación, más de una causa. Y por eso es importante tener presente eso en lo que es salud familiar. El problema de salud o la situación que se esté abordando en una familia, que se necesite abordar ya desde el punto de vista comunitario, lo que sea, va a tener que ver mucho más que, por ejemplo, con un problema de salud que tenga esa persona. ¿Ya? Tiene mucho más que ver, por ejemplo, por ejemplo, digamos, tenemos poniendo en el área nosotros, una embarazada adolescente, una gestación que tiene algún problema. Tiene mucho más que ver con su gestación, tiene que ver con el nivel de vida que tiene esa población, esa familia, con las creencias que tenga esa familia, con las costumbres, el nivel económico, el nivel social, las costumbres, en qué comunidad están insertas, ¿se fijan? Por lo tanto, es más que causa-efecto. Por eso dice que ningún hecho
es consecuencia de otro evento, sino que de una serie de otros elementos, sino que más que uno. Son varios elementos que se conjugan y están vinculados y que finalmente provocan los hechos y los comportamientos. ¿Ya? No sé si se entiende eso que les acabo de explicar. Y la sinergia igual. Estoy diciendo que si bien hay varios elementos, pero también hay cosas que una cosa retroalimenta a la otra y va creando como una fuerza dentro de ese sistema. ¿Ya? ¿Se entiende, chicos? ¿Chicas? ¿Sí? El concepto de teoría sistémica, ¿ya? Y cómo eso lo aplicamos, ¿cierto?, en lo que es el área que estamos analizando, ¿cierto?, el concepto biopsicosocial, ¿cierto?, y espiritual de la salud, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, lo que les acabo de explicar con el dibujito, ¿ya? En la teoría sistémica, ¿cierto?, que es la base también, que tiene que ver con la salud familiar, el nuevo modelo de enfoque biopsicosocial, donde todos los miembros del equipo se fijan, para que me entiendan, hay partes de ese rompecabezas, ¿cierto?, que son distintas cada una y que tienen un color distinto cada una. Pero no es que ese rompecabezas en sí sea la suma de el color verde más el celeste más el rojo y el amarillo, sino que aquí estamos hablando de un tema superior, que es el concepto del todo, que yo les decía que al final no miramos cada parte por separado, sino que yo les pido que miren un círculo, que es el todo, no cada parte que engancha con la otra, sino que el círculo es el todo, es el bien superior que se logra con la persona, actuar sobre un todo. Ese concepto reduccionista de salud hay que sacarse los chiquillos de la cabeza, donde está el médico por un lado, el psicólogo por el otro, el asistente social por otro lado, es como que cada uno anduviera con su partecita de ese rompecabezas ahí en su mano. No, yo estoy diciendo que ahora todos trabajan en conjunto en pos de un objetivo en común, con una familia, con un individuo, ¿cierto? Donde entre todos participan dentro de un todo que es superior a cada uno la suma de ellos. O sea, el concepto de salud biopsicosocial, el concepto holístico de salud, el concepto no individual, sino que de la familia. La salud que tenga o el problema social que tenga esa persona de la familia, por ejemplo, la drogadicción, va a tener que ver más que ver solamente con el aspecto biológico que pudiera enfocarse el médico a lo mejor. Va a tener que tener conceptos también involucrados que tienen que ver con aspectos sociales, culturales, etcétera, etcétera, que tienen que ver con esa familia, por lo cual está dándose el problema, por ejemplo, de drogadicción o el nivel de pobreza que tenga esa familia. Va a tener que ver mucho más, no tiene nada solamente que ver con un tema de salud. Ya va a decir, no, es que estamos mal económicamente porque estamos enfermos. Sí, bueno, habrá un problema de salud, podrá influir, pero no es solamente ese tema. Hay otros miembros de la familia, unos que están sanos, que pueden hacer cosas, ¿cierto? Tiene otro ingreso, ¿cierto? Hay un tema cultural también, que a lo mejor esa familia descansa mucho. En el caso índice, en este caso, imagínense que sea el papá el que abastece de los recursos económicos a la familia, entonces esa familia descansa en él y como nadie más hace mucho, están mal económicamente. Y eso repercute en todas las circunstancias familiares que están viviendo de pobreza y nivel de vida. Tampoco están utilizando a lo mejor las redes de apoyo comunitario que puedan tener, ¿cierto? Entonces, se fijan, si trabajan aislados, el enfoque es distinto. Aquí estamos hablando que todos participan con su parte, pero con un enfoque más sistémico, donde se retroalimentan unos con otros, y también un enfoque más superior. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí, chicos? Ya. Contesten, aunque sea por ahí en el chat, digan algo para saber si me están entendiendo o no. El sistema puede ser abierto o cerrado, o sea, este sistema que les estoy hablando yo de teoría de sistema puede estar de alguna manera retroalimentado por su ambiente, ¿cierto? Y recibe, recepciona y también entrega cosas al ambiente, ¿cierto? La familia, en este caso a lo mejor algún miembro de la familia pertenece también a la comunidad y a su vez va a ayudar a otras familias, entonces ya hablamos ahí de un sistema abierto, como por ejemplo. O bien puede ser un sistema cerrado, ¿ya?
en donde hay muy poco intercambio de energía y de materia, ¿cierto?, de información con el medio ambiente, ¿cierto?, que se están relacionando. Por ejemplo, la familia está viviendo una serie de problemáticas de tipo sociales, puede ser, comunitaria, situación de pobreza, de escasez, etcétera. Está muy mal. Pero ellos no se han preocupado o no se han vinculado con su contexto, con su ambiente que los rodea, donde probablemente les podrían ayudar en muchas de sus problemáticas que tienen. Son muy cerrados como familia, ¿ya? Y entonces no toman contacto con las redes de apoyo. Esto podría ser si nosotros lo analizamos, por ejemplo, en un ecomapa, ¿cierto? La familia, ustedes miran el ecomapa y ven que la familia a lo mejor con suerte y en cosas muy puntuales se está relacionando con el CEFAM. Y nada más. Habiendo otras organizaciones comunitarias, los que ni siquiera tienen idea, que están apoyando en la problemática social, por ejemplo, que ellos tengan, que les van a ayudar a mejorar su calidad de vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esas familias, ¿cierto?, son un sistema muy cerrado. A diferencia de otras familias que a lo mejor tienen las mismas problemáticas sociales, ¿cierto? Pero que tienen mayor relación con su ambiente que lo rodea y tienen todos los bonos, los beneficios, los contactos con la asistente social, han ido a la municipalidad, lograron tener una casa mejor, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lograron que a lo mejor le ayudara con el tema del abastecimiento del agua, si tienen problemas en ese sentido. Y entonces ahí se ve que hay un sistema abierto, ¿ya? A diferencia de un sistema cerrado. ¿Ya? En la recursividad dentro de la teoría de sistemas, esto es que forman parte de otro sistema, o sea, un sistema siempre pertenece a otro sistema, o sea, lo que yo les decía en un principio, una familia que vendría a ser un sistema, a su vez, ¿cierto?, está dentro de otro subsistema que podría ser, ¿cierto?, una comunidad, ¿cierto? Esa comunidad y varios conjuntos de comunidades pueden formar parte de una sociedad, ¿cierto? O sea, siempre tenemos un elemento que contiene a otro, por eso se habla de lo recursivo, ¿ya? Están compuestos por subsistemas dentro de otros sistemas, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Bueno, en relación a las propiedades de los sistemas, ya dijimos que está en la propiedad de la totalidad, donde el todo es más que la suma de las partes, ¿cierto? También se pueden tener equifinidad, quiere decir que se pueden obtener los mismos resultados a partir de condiciones diferentes, ¿ya? O sea, yo puedo tener una situación distinta en la familia, a lo mejor ya no es, como yo les hablaba recién de este ejemplo, el papá es el que se dedica a trabajar, entonces él es el que sustenta económicamente a la familia, ¿ya? Y entonces se centran en eso, pero nosotros teniendo presente la propiedad de equifinidad que hablamos, le podríamos decir a la familia, mire, pero como ahora el caballero está enfermito, está su hijo y está usted, que están sanitos, y podrían buscar un trabajo y podrían perfectamente tener una situación económica que la sustentara mejor que lo que están ahora, porque el caballero está enfermo, igual como que cuando estaba este caballero estaba sanito. Entonces, las personas se pueden reemplazar, se pueden tener el mismo resultado y en una condición distinta. O sea, la condición es que ahora usted trabaje, señora, y su hijo aporte y no estén solamente con esa pensión mínima que está recibiendo el caballero, pensando en que él va a solucionar todo. Entonces, ahí nosotros tenemos presente la propiedad de equifinidad, ¿ve? O sea, se puede obtener el mismo resultado o a veces mejores resultados, ¿cierto? Pero con condiciones diferentes en el sentido de que las otras personas también pueden hacer lo mismo que hacía el otro personaje de la familia. ¿Ya? Equipotencialidad quiere ver que tiene que ver con que, por ejemplo, la mamá, en este caso, un sistema abierto, todos los componentes de un sistema tienen la capacidad de desarrollar las funciones de los restantes. O sea, la mamá, aquí un concepto más machista, ¿cierto? Donde la mujer dice en esa familia tiene que hacer las cosas del hogar, ¿ya? Y es ella, y entonces la señora como trabaja y no está en la casa, o está con teletrabajo, por ejemplo, entonces hay un problema dentro del interior de la familia porque
no se pueden hacer las cosas de la casa y como que está todo, en la casa al interior, la comida no está bien organizada, no cocinaron a la hora, no sé, el aseo, el orden de la casa ya no es lo mismo porque la mamá está con trabajo, por ejemplo, un horario X. Y esta propiedad lo que está diciendo, cuando estamos dentro de un sistema, que la familia estamos aplicándola como el concepto de sistema, chicos, para que vayan entendiendo, esta señora dice la propiedad de equipotencialidad, que este sistema es abierto, donde todos los componentes de este sistema tienen la capacidad de desarrollar las funciones de los restantes. O sea, si la señora no está, las funciones que ella hacía perfectamente las puede asumir otra persona de la familia que esté presente en ese minuto. ¿Ya? Se pueden potenciar igual como familia en esa situación que están viviendo, porque son abiertos, no son cerrados, no es que ella nomás pueda hacerlo y nadie más, ¿ya? O bien puede venir otra persona de afuera, si no tuvieran otra persona de la familia, porque todos trabajan, por ejemplo, también puede contratarse una persona, por ejemplo, según si existen los recursos, para que pueda desarrollar esa función que no se está haciendo. Entonces, potencialidad, equipotencialidad. Entonces, muchas veces también se dice, uno le dice, mire, pero es que, dice la familia, es que no, es que es ella la que le gusta hacer las cosas, y ella no nos deja hacer las cosas a nosotros en la casa, porque ella, por ejemplo, las personas que son las mamás con más edad a veces, no, es que no lo hagas tú porque no queda bien hecho, no sé, alguna cosa en la casa, pero no haga el aseo, yo lo voy a hacer porque tú limpias mal, o el almuerzo te queda mal, no lo hagas tú. Entonces, obviamente, que la capacidad de las otras personas se va a poder potenciar en la medida que los otros puedan hacer las cosas, porque si nunca lo hacen, no lo van a poder hacer adecuadamente. Entonces es importante que se le dé la posibilidad de hacerlo, ¿ya? Por ejemplo, esta señora que hace las cosas perfectas en la casa, que dice, no, no lo hagan ustedes, porque se cree imprescindible. Eh, También alguna vez fue la primera vez que lo hizo y no lo hizo perfecto, pero con el tiempo ya lo empezó a hacer mejor y ya después lo hizo perfecto, ¿ya? Entonces hay que entender con esta propiedad, cuando estamos dentro de un sistema y ustedes van a apoyar a una familia, en base a esta propiedad que ustedes conocen, decirle a esa señora, mire señora, usted está sobrepasada, estamos viendo que está estresada con la casa, con el trabajo, y bueno, de alguna manera usted no se ha dado cuenta, pero usted misma ha favorecido la situación porque no deja que sus hijos le ayuden, usted dice que no hacen las cosas bien, y los hijos también están descansando porque dicen que bueno, que con mi mamá no me deja, y en realidad ella es la que hace las cosas bien. Entonces, no, ustedes van a educar y decir, no, los hijos son perfectamente capaces, si bien en un principio no va a ser tan perfecto, pero con el tiempo lo van a ir logrando, y finalmente usted va a estar tranquila porque todos en la casa le pueden ayudar, y finalmente van a terminar haciéndose las cosas igual. Y entre todos se potencian, se fijan, se ayudan, se apoyan. A eso se refiere la equipotencialidad. ¿Ya? ¿Cierto? Y el objetivo, la otra cosa de la propiedad del sistema también es que todo sistema abierto se orienta hacia un fin o un propósito. O sea, siempre uno está organizado, no es que las cosas se hagan al lote, ¿ya? Si una familia, por ejemplo, estábamos conversando, necesita apoyo porque hay alguna de las funciones de la familia que el tema de la alimentación no se está satisfaciendo bien, ¿cierto? Hay que tener claro cuál es el objetivo que quieren lograr como familia, como sistema abierto, ¿cierto? Para relacionarse con su comunidad, y a lo mejor van a asistir al asistente social, van a pedir algún tipo de ayuda, puede ser económica o algún elemento que les den apoyo, ¿cierto? Tiempo atrás se acuerda que existía este tema de las cajas, no sé si todavía se estarán repartiendo, las cajas de mercadería, ¿cierto? Pero si la familia no se vincula, no está abierta, ¿cierto? Es una familia que no está abierta, que es una familia cerrada. No se enteró nunca que habían beneficios, tampoco acudió, tampoco postuló, o sea, a lo mejor cambió la situación económica, obviamente que van a perder el beneficio y se van a ver perjudicados, ¿cierto? Por lo tanto, es importante que el sistema sea abierto, ¿cierto? Y el objetivo, ¿cierto? Que esté claro de esa familia. Cuando están con alguna situación, puedan conversar al interior, mira, estamos mal económicamente, nos está faltando la comida, no sé, la plata para las cuentas. Eh, ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cuál es nuestro objetivo como familia? Tenemos que buscar alguna forma de apoyo, alguna red de apoyo, hablamos, ¿cierto? Entonces, se habla mucho de las redes de apoyo. Ya, y se organiza. El objetivo va a ser este, entonces ya, tú vas a ir a hablar con el asistente social, por otro lado yo voy a ir a ver aquí a la comunidad, parece que hay una vía común, ¿cierto? Y se organizan en torno a un objetivo, ¿se fijan? En este sistema, que el sistema vendría a ser al interior de la familia. ¿Ya?
¿Se está entendiendo, chiquillos? ¿Sí? Me gustaría escucharlo si les va quedando más clarito. Sí, profe, a mí sí. Ya, qué bueno. Bueno, cualquier cosa igual va a quedar grabado ya, así que yo este fin de semana me voy a poner a grabar, o sea, a subir los Zoom. Acuérdense que va a quedar en el canal de YouTube de la escuela, ahí quedan todos los Zoom de la cátedra. Ustedes pinchan nomás y los van viendo, ¿ya? Para que vayan repasando las cosas que quieren volver a ver, ¿ya? Ahora, ¿qué requisitos se necesitan para abordar salud familiar? ¿Ya? Bueno, una de las cosas que se hace en salud familiar es trabajar directamente con las personas en un centro de salud familiar, ¿cierto? Aplicando el modelo de salud familiar, que ya hablamos los principios y todo lo demás que hablamos del modelo de salud familiar. ¿Ya? ¿Cierto? Dijimos también que era importante tener los conocimientos del manejo teórico de lo que son los modelos de salud familiar, lo que incluye la salud familiar, el concepto, todo lo que ustedes están aprendiendo, de hecho, en estos momentos. ¿Ya? Para que se permita el abordaje de manera integral, para que haya un enfoque holístico, ¿ya? Algunos referentes teóricos dice que incluyen los requisitos, ¿cierto? Cosas importantes que necesitan manejar en teoría, no solo para nosotros que estamos haciendo la clase hoy día, sino que también para las personas de los equipos de salud, ¿cierto? Que trabajan, o los miembros de salud que trabajan, ¿cierto? Necesitan manejar elementos y por eso ustedes probablemente en alguna cátedra han visto el ciclo vital individual, en la psicología del desarrollo que se llama, ¿cierto? Donde, por ejemplo, aquí yo les puse un ejemplo, pero hay varios tipos ya de formas de analizar un ciclo individual, aquí estoy hablando de una persona independiente, para conocer, ¿cierto?, las personas que trabajan en estos modelos de salud familiar, la etapa del recién nacido, de la lactancia, ¿cierto? En qué etapa, en qué periodo se producen estas etapas, qué edades abarca. Por ejemplo, la lactancia, dice ahí, abarca de los 0 a los 12 meses. Entonces, cuando ustedes están ya trabajando, van a saber que cuando les hablen de un lactante, están hablando de los bebés, ¿cierto?, de 0 a 12 meses, ¿cierto?, en la etapa de lactancia. Hablamos de la lactancia materna, se fijan en relación a los conceptos, ¿cierto? Y en esa etapa del desarrollo del ciclo vital individual, estamos hablando del individual, se pretende que se afiance lo que es la confianza básica del ser humano, el confiar, el sentirse seguro, ahí viene todos los temas de apego, todas esas cosas, ¿ya? Versus, ¿cierto?, la desconfianza, o sea, si esa tarea no se logra bien, si no se afianza bien esa etapa en el niño, en el bebé hasta los 12 meses, probablemente va a tener problemas de desconfianza. A lo largo de toda su vida le va a costar, puede tener tratamiento psicológico incluso, y bueno, va a poder salir un poquito mejor adelante. Pero si no se dan cuenta que existe esa problemática, ¿cierto? Va a tener constantemente problemas, ¿cierto? Con sus familiares, con su pareja, en sus equipos de trabajo, etcétera, etcétera, porque siempre va a estar con ese tema de la desconfianza, ¿ya? No se va a sentir seguro en el lugar que está, dudando de todo, ¿ya? Bueno, yo no me voy a detener, chiquillo, en cada una de las etapas, porque esto ya es materia de ¿cómo se llama?, de otras cátedras, ¿ya? Pero sí decirles que existe manejo del ciclo individual. Aquí en la diapositiva está la etapa con lo que se pretende lograr, ¿ya? La síntesis, ¿ya? Después sigue la niñez temprana, ¿cierto? Está la autonomía frente a la duda, ¿cierto? Y ahí se crea todo entre los 12 meses y los 3 años, empieza a ser autónomo un niño, a hacer cositas de a poquitito solito, ¿cierto? Y si no logra eso y tiene mamá, papás o personas significativas muy sobreprotectoras, ¿cierto? Va a ser un niño que siempre a futuro, un adulto que duda de todo, que necesita constantemente que lo estén reafirmando. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas tú? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Ya son esas personas que tienen esas características cuando en esa etapa de vida no pudieron lograr bien su autonomía, no fueron reforzados en ese aspecto. Entonces, estos elementos que yo les estoy conversando del ciclo vital individual se conjugan también con los elementos de la valoración de salud familiar. Cuando ustedes tengan una familia que está compuesta por X personas, ¿cierto? Papá, mamá, hijo, adolescente, en la etapa que se encuentren, o el niño, ustedes van a educar a las familias, van a poder ver cómo se están criando sus hijos, porque el concepto es familiar. Yo no solamente voy a ir a ver en este caso, si son ustedes, por ejemplo, a la gestante, yo no solamente me voy a dedicar a ella, yo voy a poder ver, ¿cierto?, el resto de la familia, valorar algunos aspectos de la convivencia y nos vamos a dar cuenta rápidamente cuando estemos dentro de esa familia o conversando con esa mamá
vamos a observar rápidamente cómo está tratando a lo mejor a su hijo de 3 años. Y a lo mejor vamos a ver que lo tiene todo el rato en brazos, que no lo deja caminar, etcétera, etcétera. Entonces, señora, uno le puede hacer educación en esos minutos, porque usted no permite que su hijo vaya, camine solito, usted está todo el rato haciéndole todo, el niño quería comer una cosita, qué sé yo, y usted va y se lo pique y se lo da, y se lo mete a la boca y el niño no puede tomar ni la cuchara, porque usted no lo deja tomar la cuchara tampoco. ¿Se fijan? Entonces, ahí hay todo un tema de las características de la familia versus lo que necesita el niño. Y entonces se fijan como una serie de conocimientos que incluso vienen de niveles anteriores, por eso conversamos hace poquito, y para hacer esta cátedra, chiquillos, si bien de repente hay gente que la puede inscribir, que puede pasar quizás, no sé, pudo pasar, se necesita tener otras cátedras ya cursadas para entender e ir aplicando acá, porque si no, yo no puedo empezar a hacer las clases de las otras cátedras, ¿cierto? No nos podemos detener porque eso ya se pasó, ya es materialista. Entonces, esto lo estoy viendo en forma rápida, por eso les digo yo lo que es el manejo del ciclo vital individual. Tienen que tenerlo ustedes, ¿ya? Bueno, después viene la edad del juego, ¿cierto? Que es de los 3 a 6 años, ¿cierto? Donde ahí se ve todo lo que es la iniciativa en los niños, se empieza a estimular la iniciativa, que propongan cosas, que se adelanten, ¿cierto? Versus si no se logra bien esa tarea del desarrollo, un niño siempre se va a sentir como culpable, que no es capaz de aportar nada, que lo que van a decir no vale. ¿Se fijan lo importante que son conocer las etapas del ciclo individual del ser humano para poder nosotros como miembros del equipo poder aportar en el enfoque familiar? ¿Se fijan? No solamente desde el concepto biológico que conversamos, sino que también ahora ya algo más amplio, ¿cierto? Del bienestar de la salud de las familias, ¿ya? Considerando otros elementos, ¿cierto? Hablando de elementos de tipo sociales, psicológicos. Se fijan lo importante que es que ustedes se preparen en distintas áreas. Por eso siempre les decíamos en las otras clases, los talleres que de repente, chiquillos, sálganse un poquito de ese puro rol de matrona, porque aquí, en esta asignatura, tiene que tener un concepto mucho más amplio de lo que es el bienestar de la persona, que incluye otros elementos. ¿Ya? Bueno, y así sucesivamente, la edad escolar, ¿cierto? Que es una etapa donde se persigue la inventiva y la industriosidad, que va de los 6 a los 12 años, ¿cierto? La adolescencia también, súper importante, usted ya la debe manejar muy bien, supongo, con todo lo que significa, ¿cierto? La adolescencia y todo lo que conlleva la relación con nuestra profesión, ¿cierto? La identidad que se produce se afianza en esa etapa, ¿cierto? Que va alrededor de los, a veces parte un poquito antes de los 12, incluso de los 9, en algunos casos, hasta los 20 años, ¿cierto? Y la juventud, ¿cierto? También la intimidad frente al aislamiento entre los 20 y los 40 años, en algunos casos se llama, le ponen otros nombres, chiquillos, no se compliquen con eso, depende de los autores, ¿ya? Hablan adulto medio, adulto joven, adulto tardío, adulto mayor, distintas nomenclaturas de nombres que van dando, pero en el fondo tiene que ver con las mismas características, ya no importa el nombre, sino que qué es lo que pasa en ese etapa. ¿Sí? Bueno, y la vejez, cierto que hoy en día es interesante que ustedes la tengan muy clarita, o adulto mayor, a veces le hablan de cuarta edad, también hoy en día están hablando en vez de tercera edad, porque la población en Chile en este minuto, ustedes saben muy bien, ya ha cambiado la pirámide poblacional, está tendiendo a esos segmentos de edades. Por lo tanto, tenemos una población envejecida con las características específicas de esa etapa de vida en forma individual. ¿Ya? ¿Qué es lo que le pasa a los adultos mayores? ¿De qué se enferman? ¿Qué situaciones sociales viven? ¿Cierto? ¿Qué situaciones, por ejemplo, sabemos, ¿cierto? Todo el problema que hay de la jubilación en el adulto mayor, ¿cierto? Las pensiones que no son dignas, todo lo que eso conlleva, ¿cierto? A la pobreza del adulto mayor, a la mala alimentación, también a la soledad, ¿cierto? A la falta de redes de apoyo, al abandono, ¿se fijan? Una serie de otros elementos donde yo no estoy hablando en este minuto de la salud sexual y reproductiva, estoy hablando de otros elementos que tienen que ver con el bienestar general de la persona, ¿ya? Que se relaciona, como les digo, del año pasado que ustedes vieron, con los determinantes sociales, ¿ya? Que influyen directamente en el bienestar, un bienestar que es mucho más allá, nuevamente les repito, de un bienestar biológico. Estamos hablando de un concepto biopsicosocial y espiritual, ¿ya? Bueno, aparte de ese concepto, ¿cierto?, de
de ciclo vital individual que necesitamos para trabajar con este enfoque de salud familiar, necesitamos también tener claro que existe un ciclo vital familiar. Tenemos ciclo vital individual entonces y tenemos ciclo vital familiar. El ciclo vital familiar, ¿cierto? Una familia es un grupo en marcha, ¿ya? Sujeto a cambiantes influencias externas, o sea, ya dijimos que es un sistema abierto, ¿cierto? Que se influye por lo externo y que a su vez esta familia influye al ambiente. El ambiente influye a la familia y la familia también influye al ambiente, ¿cierto? Dijimos que había un sistema, ¿cierto? También la familia tiene una historia, tiene un futuro compartido, esta familia comparte un futuro, comparte una historia de vida, hay etapas del desarrollo, tanto con pautas habituales entre sus miembros, ¿cierto? Etapas que cada uno está viviendo de forma individual dentro de la familia también, ¿ya? Y también como familia, como todo, viven etapas, ¿ya? La familia como sistema social tiene características propias, ¿cierto? Que las va a hacer diferentes. Cada familia es diferente, no todas las familias son iguales. Quizás están viviendo una misma etapa como familia, a lo mejor están teniendo dos familias su primer hijo, están recién en la etapa de formación de familia, ¿cierto? Con el nacimiento de su primer hijo, que ese es una crisis normativa, ¿cierto? Donde se espera generalmente que las familias tengan hijos y que llegue un primer hijo. Y todo lo que se va a producir en torno a ese nacimiento de ese primer hijo en esa familia va a ser específico de esa familia con sus características individuales, con sus historias, con sus creencias, con sus costumbres. Por lo tanto, yo como profesional de la salud no voy a poder abordarla igual como abordo a otra familia que está con su primer hijo, ¿ya? A lo mejor tenemos, imagínense, aquí vamos mezclando elementos. Una familia que tiene una mamá adolescente con una abuelita sobreprotectora, con el nacimiento del primer hijo, en una familia extendida. ¿Se fijan? Ahí ya puse varios elementos de salud familiar. Y lo comparo con una familia de adolescentes, donde estos adolescentes viven juntos, los dos adolescentes, y se independizaron de la familia, ¿ya? Ambos trabajan, ¿ya? Y estudian, estos estudios ahora que son especiales online o que van ciertas horas de la semana, y les permite de alguna manera solventar sus gastos y con harta escasez, por supuesto, y con hartas dificultades, pero estamos con una familia ahí de tipo nuclear, ¿cierto? Que está en la misma etapa de vida, adolescencia, y que con el nacimiento de ese primer hijo, que es una familia igual que la otra, con un primer hijo, con adolescente, si ustedes se fijan, totalmente distinto, ¿ya? Por lo tanto, una familia que está en una etapa muy similar o en la misma etapa que la otra, son totalmente distintas. Y yo no las puedo abordar igual, ¿se fijan? Si bien tengo, eso sí, presente el ciclo vital individual de cada uno de los componentes de esa familia, porque sé que un adolescente va a querer estar haciendo ciertas actividades, las cosas que los motivan, ¿cierto? Los conflictos que puedan tener. Pero las dos familias van a estar en etapa de formación con el nacimiento del primer hijo, por ejemplo. Pero el manejo es totalmente distinto, porque es una realidad diferente. ¿Me entiendes? ¿Ya? Así que a eso se refiere con que son diferentes, que son múltiples, ¿ya? Bueno, y a las familias se puede ingresar por distintas formas, como uno puede formar una familia, ¿cierto? Puede ser por un tema de matrimonio o no, ya decíamos, ¿cierto? Que hoy en día existen varios tipos de uniones, no necesariamente un matrimonio como antiguamente existía, que tiene que casarse por registro civil, ¿cierto? Y puede haber una pareja estable con uniones consensuales que también van cumpliendo estos ciclos vitales familiares. Y entonces hay familias que están años de años conformadas como familia y nunca se casó el papá y la mamá. Y no por eso nosotros no vamos a decir que esa familia no es familia y tampoco no vamos a decir que no están viviendo el ciclo vital familiar con sus etapas. Pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, para que nos desdibujemos de ese concepto tan cerrado de repente, pues que aparezca por ahí, ustedes pueden encontrar en los textos la palabra matrimonio, quizás, o la palabra adopción también, porque a veces tenemos también familias, ¿cierto?, que no pueden tener hijos biológicamente, pero se produce la adopción. Entonces esa familia empieza a vivir también esas etapas a través de un hijo adoptado, pero igual tienen la etapa, como quien dice, de la incorporación de un primer hijo. ¿Ya? Entonces, para que
sean un poquito más abiertos, chiquillos, y flexibles. Bueno, yo creo que ustedes son bastante flexibles, probablemente, más que uno incluso, en conceptos de familia, ¿ya? Entonces, hoy en día, bueno, y cada vez más, siempre hay que estarse actualizando, chiquillos, incluso yo lo que les paso hoy día, o capaz que lo que sale en otro libro que alguien quiera revisar, aparezcan otras cosas con otros conceptos, porque las familias cada día hoy son más diversas y van ampliando, se van ampliando los conceptos en relación a los tipos de familia, a las etapas, incluso a veces son las mismas etapas, chiquillas, que ustedes están estudiando, pero con otros nombres, o una misma etapa, a veces las subdividen en otras etapas, pero al final son las mismas cosas, ¿ya? Pero le ponen otros nombres, pero al final es lo mismo, ¿ya? Para que no se pierdan de repente en ese tema de nombres tan cuadrados, ¿ya? Bueno, el ciclo vital familiar, ¿cierto? Experimenta crisis, ¿cierto? Ya dijimos que las crisis son una oportunidad de nuevas cosas cuando se producen estas situaciones especiales donde se rompe, ¿cierto? Lo cotidiano, ¿cierto? Lo habitual, se sale de este momento de, como de estar en una rutina específica, se produce un cambio al interior de la familia, la crisis es un cambio, ¿cierto? Y ese mismo cambio, ya sea positivo o negativo, como lo categoriza la familia, resulta ser una oportunidad para muchas cosas. Por ejemplo, ahora ustedes habrán visto, ¿no es cierto?, la crisis del tema económico, muchas familias que están con cesantía, qué sé yo, es la oportunidad, y ustedes habrán escuchado muchas familias que se están armando con una pyme. Y si no hubiese sido por ese cambio que tuvieron de situación laboral, ¿cierto?, que donde están, en un minuto perdieron su fuente laboral estable, nunca habrían hecho a lo mejor esa pyme que hicieron, y les va mejor que antes, a lo mejor finalmente logran tener mayores recursos económicos y entre toda la familia se apoya. Entonces, produce un cambio positivo en ese caso. ¿Se fijan? Entonces, puede ser una oportunidad, como puede que no lo sea. A lo mejor la familia tiene otra forma, otro concepto de ver las cosas y se van a amargar, se van a deprimir, van a empezar los conflictos entre ellos, las peleas, a criticar el sistema, qué sé yo, no sé, la forma que lo pueda tomar la familia, ¿ya? Entonces, hay formas y formas de abordar las crisis, ¿ya? De ahí la mirada y el concepto de los equipos de salud, que también se van apoyando, pues el psicólogo, el asistente social en estas crisis empiezan a participar. Y ustedes también, pues chiquillos, no solamente van a poder hablar en esos momentos cuando ustedes puedan observar que se produce eso en alguna familia que ustedes están abordando, sino que también tienen preparación y conocimiento más allá de la salud sexual y reproductiva, donde pueden, ¿cierto?, orientar a la familia, por lo menos en los aspectos generales, ¿ya? Por ejemplo, lo que estamos hablando ahora, decir que una crisis es una oportunidad para poder salir adelante de otra forma, ¿ya? También estas crisis, ¿cierto?, generan consecuencias desconocidas, dice. O sea, de repente, a partir de este cambio que se provoca al interior de la familia, en esa etapa de vida que está viviendo la familia, se van a producir consecuencias que jamás se imaginaron ellos iban a pasar como, en ellos como familia. A lo mejor era una familia que era muy desunida y que estaba con muchos problemas, y capaz que a punto de separarse la pareja o el matrimonio, ya no sé cómo sea, y producto de esa crisis que tuvieron, se tuvieron que unir tanto para salir adelante como familia, que finalmente hubo una reconciliación y un acercamiento afectivo de todos los miembros de la familia. Y entonces se produjo una consecuencia desconocida, porque a partir de una situación tan conflictiva que había al interior de la familia, producto de esa situación de vida de crisis que estaban viviendo, todos se unieron y funcionó mejor. Como también puede ser lo contrario, a lo mejor termina de quebrarse directamente la familia y se rompe el lazo afectivo, ya viene la separación de la pareja, uno de los dos se va, qué sé yo, también podría ser, ¿cierto? Pero a eso me refiero con que hay consecuencias desconocidas cuando se produce una crisis, ¿ya? También una crisis siempre provoca mucho temor, en el fondo los cambios, ¿cierto? Los cambios de estado provocan temor. Por lo tanto, las personas están como asustadas, experimentan estrés, ansiedad, ¿cierto? Porque no saben qué va a pasar frente a este cambio que se está produciendo al interior de la familia, ¿cierto? Imagínense el ejemplo que estamos utilizando, donde las personas ya no tienen la fuente laboral y obviamente se produce un cambio de estado y eso los atemoriza, los asusta, están ansiosos, preocupados, y qué va a pasar con ellos y su familia en su futuro, ¿ya? Entonces, esa crisis también provoca temor, es natural que eso pase, ¿ya? También muchas veces cuando vienen estos cambios, la familia no quiere cambiar, no quiere, se resiste, ¿ya? Por ejemplo, pongamos el ejemplo de una crisis normativa que es esperable, donde imagínense una familia que tenga un único hijo y ese hijo quiere formar su familia y quiere vivir en otro lado
y bueno, empezar a tener su familia como corresponde. Y esa familia a lo mejor se resiste al cambio. Esos papás le dicen, no, mijita, pero ¿para qué te vas a ir? Vete con tu señora nomás y vivan acá, vivimos todos juntos. Y ahí nos apoyamos y toda la cosa. Y nosotros sabemos que dentro del ciclo vital familiar, ¿cierto? Se espera que cuando uno de los miembros va a formar su familia, tenga su lugar, sus emociones propias, sus decisiones, ojalá su techo propio, ¿cierto? Donde empiezan a formar su familia en forma independiente. ¿Ya? Entonces, en ese caso, por ejemplo, esa familia de origen se está resistiendo al cambio. Esos papás no quieren que el hijo se vaya de la casa. De alguna manera le entorpecen a veces, le crean conflicto, puede ser. O a veces lo invitan a que se quede ahí, que siga viviendo ahí y que no se vaya, y que traiga a la familia y que tengan los hijos ahí. ¿Ya? Entonces se resisten, ¿se fijan? Porque ellos saben que se va a producir un cambio al interior de ellos como familia, donde se van a quedar solitos como pareja, y ellos no les acomoda, no quieren, porque eso ya es una situación que no les resulta confortable a ellos, por algún motivo, ¿cierto? Probablemente como pareja, a lo mejor no han construido bien su relación en los años que estaban juntos, y cuando se encuentran solos, se sienten como vacíos, como que ya no tienen ni sentido frente a la vida. Entonces ahí hay que tratar otros temas, ¿ya? También las crisis provocan desequilibrios familiares, ¿cierto? Obviamente, si pasa una cosa, como hablábamos en la teoría de sistemas, ¿cierto? Probablemente va a repercutir sobre otro aspecto dentro de la familia, lo que estábamos diciendo. Pues si uno de los hijos se va de la casa, se cambió de región, a lo mejor una vez, imagínense, cuando yo estudié, y se va a estudiar a otro lado, entonces ese tema de que se fueron a otra parte a vivir, al interior de esa familia, se produce un desequilibrio, porque a lo mejor una de ustedes se vino aquí a la región y era muy cercana a la mamá, y la mamá era muy cercana a usted, entonces, y tiene que empezar una como especie de nueva relación con el papá, porque se apoyaba mucho en ustedes a lo mejor, y estaba más alejada de su pareja, en este caso su papá, el papá de usted, y se genera un desequilibrio cuando uno de ustedes se viene, ¿se fijan? Porque la mamá empieza a funcionar distinto, se le crea un conflicto, a lo mejor empieza a tener problemas psicológicos, depresión, vaya a saber uno, y ustedes se sienten culpables porque la dejaron sola y tanto que la acompañaban, y empieza toda una crisis por ese desequilibrio que se presentó al interior de la familia. ¿Ya? ¿Va quedando claro, chiquillos, lo que estamos conversando? ¿Sí? Ya. Eh, el ciclo vital familiar de Duval, ¿cierto? Que es un autor. Hay muchos autores, chiquillos, que clasifican el ciclo vital de la familia, y lo dividen con distintos nombres, a veces no los mismos que les estoy poniendo acá. Incluso yo aquí utilizo sinónimos, ahí van a ver que le pongo o esto o lo otro, que en el fondo tienen las mismas características para esa etapa del ciclo vital, ¿ya? Y él habla de 8 etapas, desde que la pareja se casa, ¿cierto? Que ese término casarse es un poco antiguo, ¿cierto? Yo les diría desde que la pareja se une, hablaríamos hoy día, ¿cierto? Una relación más estable, pero Duval habla de casamiento, porque en esos tiempos hablaban en 1957, era muy raro una pareja que viviera junta que no estuviera casada, ¿ya? Por eso habla de que se casa, porque es algo de Duval, ¿ya? De esa época. Y esto, entonces habla desde que la pareja se casa o pues, se une la pareja, ¿cierto? Hablando en términos más modernos ahora, hasta que ambos cónyuges se mueren. Estas 8 etapas, desde que forma el ciclo vital familiar, desde que se forma la familia. Las etapas están marcadas por la entrada y salida de miembros del grupo familiar. O sea, cuando entra alguien, o sea, se juntaron las dos personas, formaron la familia, nace un hijo, se fijan, llega un miembro, se va un hijo, sale un miembro, entradas y salidas de algún miembro del grupo de la familia, ¿ya? También por algún hecho específico, dentro del, también se marcan los ciclos vitales familiares, ¿cierto? Por algún hecho específico que ocurre al interior de la familia, por ejemplo, el término de la vida laboral, o por la muerte de alguien, son eventos, ¿se fijan? Que se producen dentro de la familia, ¿ya? Ahí hay como un resumen, ¿cierto? Del ciclo vital familiar, la etapa de noviazgo o formación de pareja también a veces se llama, bueno, hay varios términos, ¿cierto? El matrimonio, ¿cierto? Es otra etapa del ciclo vital. Cada una de estas etapas, ¿cierto? Tiene sus características, ¿cierto? El nacimiento del primer hijo, la familia en la etapa del ciclo vital, donde existe familia con hijos escolares y preescolares, la familia con hijos en etapa de hijos adolescentes,
la familia en etapa de desprendimiento, ¿cierto? Cuando ya se empiezan a ir los hijos de la casa a formar su familia. La familia en etapa de nido vacío, ¿cierto? Cuando ya está los dos miembros de la pareja y ya se fueron todos los hijos, ¿cierto? La familia en etapa de disolución, ¿cierto? Cuando ya empiezan a fallecer los miembros de la pareja, uno de los dos fallece, y la disolución incluso de esta etapa de ciclo vital familiar, a veces se subdivide en la etapa de disolución, ¿cierto? Cuando muere uno solo y después la disolución ya cuando murieron los dos y se termina con la familia completa, o sea, al final murieron los dos integrantes de la familia. ¿Ya? Ahí más o menos repite lo mismo, ¿cierto? De la familia, ¿cierto? En la etapa de formación de pareja, o noviazgo, o matrimonio, que les puse ahí como varios sinónimos para que no se compliquen, ¿cierto? Es para ingresar adecuadamente a esta etapa, es necesario haberse independizado emocionalmente de la familia de origen, o sea, para partir en esta etapa, emocionalmente, la persona es lo correcto y lo ideal que tenga una separación emocional, o sea, no puede estar pensando siempre en torno a su familia de origen. Por ejemplo, esas familias que tienen problemas y conflictos es que están pensando, no, es que yo voy a la casa de mi mamá y me quedo allá con mi mamá y voy a almorzar a la casa de mi mamá y tiene su familia, formó su pareja, ¿cierto? Con su pareja, pero ella vive metida en la casa de la mamá, por ejemplo, la señora. Y siempre está con la mamá y el marido se queja porque vive metida, está bien, hay que visitarse, pero hay situaciones en que ya se produce ahí un problema, ¿cierto? Entonces, tiene que haber una separación emocional donde ella entiende que su familia en este minuto es la familia que formó con su pareja. Y la familia de origen, donde están sus papás, ya es otra familia. Su familia actual es la familia con su pareja, que corresponde que dedique sus tiempos, que esté con él, o sea, su foco de atención, su concentración de sus energías, todo en relación a su pareja, no a no ser, por supuesto, que hay situaciones especiales, ¿cierto? Con la familia de origen, ¿ya? A eso se refiere con independencia emocional, ¿ya? La separación que se produce también para formar otra familia, ¿cierto? Cuando uno ya quiere tener su propia familia, no tiene que ser para poder huir eh, de la propia, para huir por alguna circunstancia de algo que le molesta en su familia de origen. Imagínense usted, dice, ya, yo me voy a juntar con mi pololo a vivir, ya vamos a ser nuestra familia, porque ya no aguanto más, mi mamá me tiene chata, como dice usted, y no quiero estar más en mi casa, ya me controlan todo, entonces yo ya no, yo voy a hacer mi familia propia y me voy a ir a vivir con mi pololo, y entonces ahí parte la etapa de formación de pareja, ¿se fija? Cuando se van a vivir, por ejemplo, con el pololo, en este caso, sin llamarle matrimonio, porque es una unión consensual. Y entonces, ¿cómo partió esa pareja? Partió no por las ganas que, bueno, supongo que se quieren, por supuesto, pero no por las ganas de que querían formar una relación estable, independiente, como familia aparte, con sus principios, sus valores y todas sus cosas en forma específica como pareja, sino que porque se formó, ¿por qué? Porque a lo mejor ambos querían salir de su casa porque ya no aguantaban más a sus papás. ¿Se fijan? Huyendo de alguna situación en particular. Entonces ahí dice que es importante para que se inicie esa separación, para formar una etapa de formación de pareja, no tiene que ser por querer huir de la familia porque uno va arrancando de algo. ¿Ya? Entonces eso es re importante porque probablemente después se producen muchos conflictos después con la pareja que se está formando, la formación de familia, y terminan separándose finalmente y se dan cuenta que al final yo me junté contigo, le dicen, era por puro arrancar de mi casa, había no aguantaba más, mi papá, no sé, imagínate porque en una casa, mi papá era alcohólico, me tenía hasta la coronilla, viviendo en ese ambiente, puras discusiones y problemas, yo ya no estaba harta, así que al final decidí con mi pololo, y mi pololo dijo, ¿por qué no nos vamos a ir juntos? Y entonces tú sales de ahí y sales y puedes vivir también. ¿Se fijan? Esa formación de pareja no fue a partir de querer formar una familia como pareja, independiente, sino que fue por arrancar de una situación que lo estaba eh, sobrepasando. ¿Ya? Bueno, voy a llegar hasta aquí, chiquillos, porque estoy viendo la hora ya, son las 10:35 y a las 10:40 partimos con el taller, ¿ya? Vamos a seguir viendo esta clase para la próxima sesión, vamos a